Paz y bien, hermanos en Cristo Jesús, bienvenidos nuevamente a esta reflexión con la palabra de Dios y feliz año nuevo litúrgico, feliz Feliz año año nuevo. nuevo para nosotros los católicos. Celebramos este domingo, ayer que pasó, el año nuevo litúrgico. Así es que sea un año de fe, de esperanza y de amor en Cristo Jesús, que nos ayude a progresar cada vez más para alcanzar la santidad cada día. Eso sí. Vamos a invitar al Espíritu Santo que llegue, que fluya en nosotros, que nos hagamos dóciles a Él para entender mejor esta bendita palabra de Dios. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Espíritu Santo, amor del Padre, del Hijo, tú que eres la fuente de sabiduría, tú que eres el que nos hace aclamar Abba, Padre, tú que sabes que cómo pidamos bien, tú que nos sabes instruir en lo que debemos pedir, que nos des fe, que nos aumentes la fe, esta sabiduría de las cosas de Dios, para poder nosotros saber qué es lo que vamos a compartir a nuestros hermanos en esta palabra que por tu bondad hoy vamos a recibir. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico, y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno ve, él va; al otro ven y viene; a mi criado haz esto y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Bueno, pues creo que esta es, yo creo, la segunda, tercera vez que nos toca compartirles este evangelio. Ya hace un tiempecito nos había tocado compartírselos. Pero pues Dios es tan grande, tan misericordioso, tan infinito, que cada vez que meditamos, aunque sea el mismo texto, Él nos dice algo diferente. Hoy a mí lo que más me llamó la atención es, aparte de la humildad de este centurión, ¿verdad? De que aunque era pagano, era un gentil, que no sabía de las escrituras, ¿verdad? Que no sabía, pero con solo haber escuchado de Jesús, confió en Él, confió en su poder, confió en el que podía curar a su siervo. Y me da más que a nosotros a veces somos tan egoístas de que siempre pedimos para nosotros. Y aquí el centurión no pidió nada para él, pidió para su sirviente, pidió todo para él, pidió la curación, y con tan solo la palabra de Jesús. Le dice, con tan solo que tú, no hay necesidad de que vayas, porque pues en ese entonces también sabemos que un judío no podía entrar a la casa de un pagano porque pues se creía que quedaba impuro y todo eso se iba a contaminar. Entonces, por eso, hasta eso le evita a Jesús que vaya hasta esa casa, y le dice, pues que con solo la palabra lo va a curar, que confía en eso. Y digo yo, qué muestra tan grande de que siempre nosotros debemos también de procurarnos pedir por el otro, pedir por las necesidades del otro. Y porque dice aquí el texto que Jesús se asombró, esta Biblia dice que se asombró de ver aparte de la confianza, de ver que pedía para otro y no para él. O sea, qué grande humildad, qué gran fe. Y aparte de que el sirviente también, pues yo creo que ni se imaginaba. Aquí tampoco él escuchó a Jesús, ni vio a Jesús, ni nada, ni siquiera sabía que estaban pidiendo por él, que estaban intercediendo por él. Y cuando me imagino yo me imagino cuando vino su curación, todo, que diría, ¿por qué viene? ¿De dónde viene? Yo me imagino que a lo mejor después pues el centurión le explica, ¿verdad? Me imagino que así fue.
Pero digo, entonces ahí ya no nomás creyó el centurión, también ha de haber creído ese sirviente también, el que sintió esa sanación. Y pues es donde a veces no creemos, a veces nosotros que nos decimos católicos, que vamos todos los días a la iglesia, que sabemos de las escrituras, o por lo menos intentamos saber más de ellas, y a veces nos falta esa fe. Por eso dice, a mí me retumba en la cabeza de saber que dice aquí, vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Entonces a lo mejor nosotros también, ¿cuántos hermanos separados no hemos visto como un Scott Hahn, que él pues de estar en otra religión y venir y la gracia pero abundó sobre él hasta el día de hoy? Y qué gran ejemplo de esta fe. Como que nos acostumbramos a vivir y no a superar nuestra fe, a pedirle al Señor que nos aumente la fe. Y es que la fe viene por el escuchar la palabra de Dios, por el escuchar, porque yo me imagino, así como dice usted, este soldado romano, por escuchar de que Jesús hacía milagros, que se curaba, y esa misma alma que él tenía de limpio, justo, lleno de amor por los demás, me imagino, porque sintiendo amor por un criado, quiere decir que era un oficial romano bueno, pero a lo mejor pensando o todavía no le llegaba la fe del Dios único y verdadero. Pero al profesar todas estas palabras aquí en este evangelio, pues yo me imagino que este oficial romano sabía que Jesús era Dios, porque le dice con solamente una palabra. O sea, no es necesario que vayas a la casa, no es necesario que lo toques con tus manos, con que digas una sola palabra. Y es que con la sola palabra Dios hizo todo. Dios hizo el cielo, la tierra, lo visible y lo invisible, cuanto existe en el universo. Con esa sola frase que dice una sola palabra tuya y mi criado sanará, es que Jesús es la palabra. Jesús es la palabra. Ya con eso, o sea, ya con eso dice mucho. Ahora todo lo demás, a mí me dice ya con eso, yo digo, una sola palabra del Señor y las cosas se van a dar. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta en la fe es de que no siempre se va a hacer lo que yo quiera. Si es fe en Jesús, es confiar en la voluntad de Dios. No es tratándose de que yo quiero que me sanes a mi hijo, yo quiero que sanes a mi amigo, a mi esposo, a mi padre, y se va a hacer. Esa no es una fe, ese es un capricho más bien. Y este criado tenía humildad, porque Jesús le dijo, o sea, voy a curarlo, él se ofreció. Y por eso el soldado romano dice, no es necesario. Otra cosa que me llama la atención es de que al decir eso Jesús, que al admirarse de esa fe de este soldado romano, es de que les empieza a decir que en ningún lado ha encontrado un israelita con una fe tan grande. Y es que, como decía usted al principio, el soldado romano no era parte del pueblo de Dios, era pagano. No pertenecía a ese pueblo escogido de Dios. Ahora, nosotros ya tenemos hasta el Espíritu Santo. Ellos, ni siquiera el pueblo de Dios, tenían el Espíritu Santo. Nosotros deberíamos de estar avergonzados en primer lugar por este texto que hoy nos muestra Jesús de este soldado romano, y que como que me lo restiegue en la cara, de decir, muchos vendrán de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Es que nosotros ya estamos en esos muchos, porque ya tenemos el Espíritu Santo, ya estamos en el reino de los cielos, que es su iglesia. Ya al bautizarnos ya entramos en ese reino de los cielos. Ya nomás nos hace falta caminar en esa fe. Pero más vergüenza es de que muchos nos llamamos cristianos y no caminamos en fe. No leemos las Sagradas Escrituras diario, con una sola palabra. Por eso vivimos así, tal vez con una fe tan fría, porque no estamos acostumbrados a meditar y reflexionar la palabra de Dios.
Y fíjate qué tan importante es, como dice algún texto, algún santo dice, la humildad en la oración conmueve el corazón de Dios. Entonces, digo yo, qué tan humilde sería esta partecita que la liturgia, la Madre Iglesia lo puso antes de la comunión. O sea, en ese momento que nosotros ya tenemos a Jesús, cuerpo, sangre, alma y divinidad, de hacernos humildes y decir, tú me puedes cambiar, te ofrezco esta comunión por los demás. O sea, esa fe tan grande de saber que lo tenemos ahí y de ser humildes, como dices tú, no ser egoístas, ser humildes y si tú quieres, Señor, si puedes, Señor, pero no a veces exigimos. A mí me da impotencia a veces conmigo y con los que están a mi alrededor, que a veces vivimos como mendigos en la calle pidiendo limosnas, como cuando somos hijos del Dios Todopoderoso, que con una sola palabra creó de la nada lo que ahora vemos. Y no nos damos cuenta, no lo valoramos, no, por eso no caminamos en fe. Por eso no disfrutamos el día No a día. disfrutamos el ser hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, hermanos de Cristo Jesús. El soldado romano no era nada de eso. Sí. ¿Qué nos dirá Jesús con este evangelio ahora? O sea, qué vergüenza tan grande, y deberíamos de sentir vergüenza de no confiar en Jesús tanto. Porque si confiáramos y tuviéramos fe, meditáramos la palabra de Dios diario, asistiríamos a la Santa Eucaristía diario si fuera posible. Yo sé que a veces el trabajo no les permite a muchos, pero a los que sí nos lo permite, deberíamos, y con eso le demostramos el amor, la fe. Sí. Y nos sentiríamos bendecidos y salvados a pesar de alguna enfermedad. A pesar de todas las contrariedades. Abandonarnos a la voluntad de Es Dios. que en eso consiste la fe. No solamente en que me sane. O sea, ¿quiénes somos nosotros para pedir o exigir si ya con tan solo pecar, el pecado trae consecuencias, nos aleja de Dios? Y queremos todo para bien. Y nos atrae la muerte, porque el salario del pecado es la muerte. Entonces lo que nosotros nos merecíamos era la muerte. Y Jesús viene a salvarnos. Para darnos ese lugar en el reino de los cielos. Pues ojalá que este evangelio de hoy nos haga meditar y reflexionar cómo está nuestra fe en Jesús, nuestro Salvador, que ya pronto vamos a celebrar ese nacimiento de Jesús, y cómo lo vamos a recibir. ¿De verdad tenemos fe en Jesús? ¿Creemos que Él vino a salvarnos? Y si así lo creemos, entonces ¿por qué no caminamos como salvados? Sí, ojalá que sí sea. Que todo sea para la gloria de Dios. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Dios los bendiga siempre. Dios los bendiga.